personas muy importantes de la ciudad de Barrancabermeja. De una parte, el doctor Aristides Andrade, que fue senador, que fue del FILA, y de otro lado, David Ravelo Crespo, un defensor de derechos humanos, que fue líder de la Unión Patriótica, que fue concejal, que fue fundador y que fue director de Credos cuando fue capturado en el año 2009. Lo que queremos anunciarles hoy a ustedes es que vamos a hacer una denuncia penal contra el señor Mario Jaime Mejía, que tiene como alias El Panadero, que es un desmovilizado que nunca se ha desmovilizado porque fue capturado desde el año 99 y ha seguido delinquiendo desde la cárcel. Tiene el proceso de Ginés Bedoya, que fue estando ya preso, tiene un proceso por el asesinato de un profesor en Barrancabermeja, tiene un proceso por el asesinato de varios testigos en la cárcel Modelo, es decir, es un desmovilizado que nunca se desmovilizó y que ha seguido todo el tiempo delinquiendo desde la cárcel. Y esta persona hace un montaje contra ellos y por eso vamos a iniciar una acción penal y vamos a tratar de ubicar más bien de hacer la salida de él del proceso de justicia y paz, que se ha excluido del proceso de justicia y paz. Vamos también a insistir al fiscal general, al doctor Montealegre, para que destituya al fiscal William Pacheco, que fue el fiscal que ayudó a hacer toda esta investigación y todo este montaje judicial. Es importante que ustedes sepan que ya lo habíamos denunciado, que cada vez tenemos más información de que este fiscal William Pacheco nunca pudo ser fiscal, y menos en un cargo tan importante como la Fiscalía 22 de la Unidad Antiterrorismo. Este fiscal fue teniente de la policía en Armenia, y como teniente de la policía en Armenia participó en la desaparición forzada de una persona, y en el año 91 y en el año 93, en primera y segunda instancia, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos lo destituyó por esa desaparición forzada. Él agotó todos los mecanismos legales, ahí está en el dossier, hizo todas las acciones de nulidad, incluso el procurador Ordóñez, siendo magistrado del Consejo de Estado, falló en segunda instancia que todas las destituciones de este señor habían sido legalmente producidas. De igual manera, nos informó el Tribunal Superior Militar, porque le concursaron copias por estos hechos, y el Tribunal Superior Militar también lo condenó en el año 93 y ordenó como pena accesoria la destitución de esta persona de la Policía Nacional. Ustedes van a encontrar en el dossier cómo ahí están las normas, la ley, pues está la destitución de la Procuraduría, está el oficio de la Justicia Penal Militar que habla de la condena que él tuvo, y van a encontrar ustedes también las normas que soportan la ley 270 del 96, que es la ley estatutaria de la justicia, en el artículo 150, y una norma que ya está derogada pero que estuvo vigente para la época de su nombramiento, que era el decreto 261 del 2000, y ambas normas establecen dos causales que inhabilitan de manera plena a una persona para ser fiscal. La una, que haya sido destituido de un cargo público, y la otra, que haya sido declarado responsable por cualquier hecho punible, excepto que sean delitos políticos. Entonces, tenemos que, frente al doctor Aristides Andrade y frente al defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, pues todo este proceso es nulo, y por eso también estamos anunciando que no solamente estamos buscando la destitución de este fiscal que nunca pudo ser fiscal y que no debería estar en la fiscalía hoy. El doctor Montealegre, no entendemos por qué razón, lo sacó de la Fiscalía 22 de la Unidad Antiterrorismo y lo pasó a la 10ª especializada, pero sigue ejerciendo un cargo una persona con tremendos antecedentes. Para nosotros, como defensores de David Ravelo Crespo, no entendemos con qué autoridad una persona de la policía que fue destituida por desaparición forzada y que fue condenada por esos hechos que en esa época se investigaban por delitos menores, porque en esa época no existía la desaparición forzada, no entendemos con qué legitimidad él llamó a juicio y llevó a juicio a un defensor de derechos humanos como David Ravelo Crespo. Los testigos son totalmente espurios. Baste decir que en el juicio el panadero describió con lujo de detalles cómo él había mandado matar a David Ravelo Crespo, cómo él había mandado matar también
a Horacio Serpa, que era el director del FILA, precisamente el jefe político de Aristides Andrade. Es un testigo que tiene miles de contradicciones y que por obtener beneficios en justicia y paz se inventó que había habido una reunión, nunca dijo cuándo fue la reunión, nadie sabe cuándo fue la reunión, y que en dicha reunión supuestamente David Ravelo y el senador Aristides se han puesto de acuerdo con las FARC para asesinar a un líder de Barranca Bermeja. Todo esto entonces lo vamos a alegar, vamos a pedir la nulidad del proceso en el Tribunal Superior de Santander, y pues estos hechos nos parecen escabrosos. Por eso agradecemos el apoyo que ha recibido este caso de la Fundación de Defensa de Inocentes, que preside el doctor Sigifredo López, porque consideramos que efectivamente pues es un caso aberrante, de los que muestran que en Colombia se manipula la justicia, se manipulan los testigos, y no entendemos cómo personajes como el señor William Pacheco pueda ser funcionario y pueda obrar como fiscal en una unidad tan importante y de élite como es la unidad antiterrorismo, o como es hoy la unidad de fiscales especializados. Eso es lo que queremos, pues, lo que yo quiero anunciar, introducir. Entonces ustedes en el dossier van a encontrar todos los documentos que soportan lo que yo estoy diciendo acá, las normas que soportan la destitución. Está la resolución también que nombró a este fiscal como fiscal antiterrorismo. Está la prueba de este año también que prueba que él actualmente es fiscal especializado. También hay una carta de Frontline Defenders que menciona que David Ravelo ha sido designado en el año 2013 para un premio como defensor de derechos humanos a nivel mundial. Ha sido preseleccionado con defensores de derechos humanos de Irán, Camboya, Kenia y Uzbekistán, y es posible que el próximo mes de marzo precisamente le den a él, por ser un defensor de derechos humanos perseguido por este fiscal y por estos testigos espurios, es posible que le den un premio a nivel mundial de derechos humanos. Eso es lo que quería pues introducir para anunciar esos tres hechos. Entonces, la denuncia penal contra alias el Panadero, insistir en la destitución de un fiscal que nunca pudo ser fiscal y que no podría estar hoy en la fiscalía, y la nulidad de los procesos, que no solamente estaría viciado este proceso, estaría viciado todos los procesos de los cuales este fiscal tuvo conocimiento por estos años en una unidad tan importante como es la unidad antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Yo soy el defensor del doctor Aristides Andrade, mi nombre es Pablo Elías González y vengo apoderándolo de hace un buen tiempo en este caso. Inicialmente estuvo en la Fiscalía General de la Nación, iniciado por el fiscal William Pacheco, pero después se lo remitió a la Corte Suprema de Justicia porque consideró que tenía alguna relación con el servicio. Aquí en este proceso se investiga el homicidio de David Núñez Carta, quien era secretario de Obras Públicas, y que el doctor Aristides Andrade, en una comunicación reciente que hizo, dice: me acusan de asesinar a un amigo y protegido político mío que siempre gozó de mi amistad y confianza. Entonces, ese proceso comenzó con una serie de declaraciones, entre otras cosas, de este individuo, el panadero, que tiene una larga trayectoria criminal, que además aterrorizó a Barranca Bermeja, que tuvo que ver con el secuestro de la periodista Ginés Bedoya, en fin, una serie de crímenes que ha cometido, y que su palabra, su versión ha servido para que no solamente inicien un proceso contra estas personas, contra David Ravelo, Aristides Andrade, sino también para que se les procese, se les libre orden de captura. En el caso de David Ravelo, pues se le lleva a la cárcel, y el proceso en relación con el doctor Aristides Andrade se encuentra en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia, a puertas de un juicio, el juicio de audiencia pública, que establece pues
el Código de Procedimiento Penal anterior, la Ley 600. Ahí estamos a la espera de que se fije fecha para eso, porque aunque eso no hace parte, digamos, del aspecto central de esa entrevista, ahí consideramos que había una prescripción, la Corte sin razón no la negó, y por eso en ese momento está cursando también una acción de tutela de la Corte Constitucional. Pero el punto central tiene que ver con, primero, testigos falsos en este proceso. Lo que estos individuos hoy no hacen con el gatillo, lo hacen con la ley. Se trata ya no del sicariato físico, sino del sicariato moral. Señalar a las personas, endilgarles delitos, hacerlos procesar y por esa vía obtener condenas. Injustas, por supuesto, porque se basan en el simple testimonio sin otro fundamento de naturaleza científico que pueda acreditar, sino que esas personas muchas veces descontextualizadamente, sin señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque casi nunca lo dicen, uno cuando trata de precisar fechas lo eluden. ¿Por qué? Porque en la medida que se precisen fechas, pues uno podría así mismo desvirtuar o señalar posiblemente dónde se encontraba esa persona. Entonces siempre tratan de un contexto general y por esa vía le vienen creyendo en muchas ocasiones los fiscales y jueces a esas personas y logrando que se aprisionen a personas que son inocentes y que buscan, como lo dice uno de los testigos en ese proceso, es extorsionar a esos individuos, sacarles dinero. Entonces estamos frente a unos testigos falsos. Ya son muchas las contradicciones que hemos encontrado, tanto en el proceso que se sigue contra David Ravelo, porque como hubo una ruptura del proceso, como contra el proceso que se sigue contra el doctor Aristides Andrade. Entonces, pues vamos a presentar una denuncia con esa serie de contradicciones por falso testimonio y evidentemente vamos a hacer un seguimiento y solicitar que se excluyan de Justicia y Paz, porque estas personas no están contribuyendo con la justicia, sino que por el contrario la están obstruyendo y están generando procesos que no debieran existir. Por otra parte, pues está la situación del fiscal William Pacheco, una persona que estaba destituida, que estaba inhabilitada, que estaba condenada, pues no puede pertenecer a la Fiscalía General de la Nación, y menos aún cuando se trata de un proceso que tiene que ver, o de procesos que tuvieron que ver con desaparición forzada, un delito de lesa humanidad. Ahí puede ver uno que una persona de esas, que ha cometido un delito de esos, pues tiene un sesgo ideológico, y no puede ser fiscal, no puede ser juez, porque no tiene la ecuanimidad ni la imparcialidad suficiente para juzgar unos hechos. Entonces, el que esta persona hubiera ingresado a la Fiscalía con esas inhabilidades, pues él no podía abrir, no tenía una competencia, es un funcionario que fue mal nombrado y por lo tanto no podía iniciar un proceso de estos. Es decir, que este proceso es nulo desde el comienzo, desde la apertura que realizó. Pero además, como hay otros factores, como violación al debido proceso, como falta de imparcialidad, etcétera, pues todos son condicionantes que han llevado a que a esta altura del proceso, de los procesos, pues tengamos unas personas que han sido procesadas, han sido acusadas por un delito que no han cometido. Entonces, ante las respectivas instancias, el Tribunal Superior de Bucaramanga, dice el doctor, de Santander, que dice el doctor Alirio, y nosotros ante la Corte Suprema de Justicia pues plantearemos esta nulidad. Y por lo tanto consideramos que pues, la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto en relación con esa destitución que tiene en sus manos frente a un funcionario que no ha querido remover. Ese es en términos generales lo que nosotros consideramos y que vamos a seguir pues, luchando porque estas personas que consideramos son víctimas de testigos falsos, que son víctimas de injusticias, que son víctimas de parcialidad,
pues finalmente sean absueltas. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que se han hecho presente el día de hoy, al doctor Uribe, al doctor González. En nombre de la Fundación Defensa de Inocentes, en mi condición de víctima de la guerrilla, luego víctima del Estado colombiano, particularmente de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de estar vivo, por el delito de vivir en Colombia. Creamos la Fundación Defensa de Inocentes porque hay muchos colombianos a quienes les cobran el delito de estar vivos, el delito de opinar, el delito de vivir en Colombia, cuando estas actividades son protegidas por la Constitución y no debieran ser en ningún caso criminalizadas, sino todo lo contrario, que merezca la pena vivir en Colombia, opinar en Colombia, defender derechos humanos en Colombia, hacer política en Colombia, educarse, trabajar, levantar hijos, crear una familia y ayudar a construir una mejor sociedad. Eso que es elemental es muy duro y muy difícil para algunos colombianos. En el caso particular que nos congrega hoy y que tiene que ver con la injusticia, la justicia cometida con el doctor Aristides Andrade y el senador Aristides Andrade y el defensor de derechos humanos David Ravelo. La Fundación Defensa de Inocentes acompaña las denuncias que se han presentado hoy porque he estudiado rigurosamente los casos. Lo hemos seguido desde hace varios meses. El día 18 de octubre, cuando la Fiscalía General presentó disculpas públicas por el error cometido en mi caso, mencioné este caso y lo mencioné por varias razones. La primera, porque la base de la incriminación y de la condena es un testimonio falso de un señor alias El Panadero, que primero fue guerrillero. Como guerrillero persiguió a Aristides Andrade, así lo confesó en las diligencias, dijo que impidió que él llegara nuevamente al Senado de la República. Luego pasó a ser informante del ejército, posteriormente pasó a ser paramilitar, confesó crímenes de lesa humanidad, masacres. Por esa masacre en Barrancabermeja fue condenado a 40 años de prisión. Y ahora, después de que se expidió la Ley de Justicia y Paz, se sometió a ella, y al igual que muchos paramilitares condenados a 30, 40 años por delitos gravísimos, han encontrado en una práctica demoníaca, perversa, reprochable y que afecta a muchos ciudadanos inocentes. Esa práctica de someterse a justicia y paz, incriminar a ciudadanos inocentes para colaborar con la justicia y de esa manera quitarse 30 años, 40 años de pena. Es lamentable que esto ocurra y haya ocurrido con la complicidad de fiscales que también desdicen mucho de la justicia. Fiscales como el señor William Pacheco, que de acuerdo con la legislación colombiana jamás debió ser nombrado fiscal. Un señor que fue condenado por privación ilegal de la libertad contra ciudadanos, por desaparición forzada.
además sancionado por la Procuraduría con destitución y de acuerdo con la ley que estructura la justicia, impide que una persona con esas condenas pueda ser funcionario de la justicia. Y la ley misma en Colombia establece que cuando una persona no puede haber, no desempeña, no tiene los requisitos para ejercer un cargo, pues las actuaciones que realice de ese cargo, su nombramiento es ilegal y las actuaciones que realice desde ese cargo están viciadas de nulidad. Por esa razón, hoy, en nombre de la Fundación Defensa de Inocentes, quiero decir dos cosas. La primera, quiero decir dos o tres cosas. La primera, que la Fundación Defensa de Inocentes, como su nombre lo indica, nació para defender ciudadanos que sean absolutamente inocentes. Tenemos un proceso riguroso de selección de casos y en ese proceso riguroso decidimos apoyar la defensa de David Ravelo y la defensa de Aristides Andrade. La segunda, que defendemos las instituciones y la legalidad y el Estado de Derecho. Por esa razón apoyamos a la Fiscalía como institución, apoyamos la labor que quiere desempeñar el señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montalegre, porque él quiere, estoy convencido de que es un hombre honesto. A mí me dio garantías para defenderlo. Lo que ocurre es que la Fiscalía es un monstruo muy grande, 27.000 hombres, y está viciada. Al interior hay manzanas podridas. De esos 27.000 hombres, la gran mayoría son ciudadanos y funcionarios honestos, pero hay algunos cuantos, 300, 500, no sé exactamente cuántos, que están incurriendo en prácticas de corrupción